Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Vayamos en un momento más en oración al Señor. Rey, te damos gracias. Mi Señor, muchas gracias por permitirnos venir a ti a través de tu palabra. Hoy, a través de 3 parábolas que Cristo enseñó en esta ocasión, queremos pedirte que tú abras nuestro corazón y el entendimiento de nuestra alma antes que el entendimiento, o más allá incluso que el entendimiento de nuestra mente, para que no solo entendamos, sino también percibamos en nuestro corazón la convicción de cómo tú obras y el llamado a ser partícipes de tu obra en este tiempo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, porque estas parábolas las hemos escuchado, meditado, enseñado muchas veces como cristianos, pero hoy queremos verlas en conjunto, desde su contexto, para que podamos verte a ti salvando a los pecadores, ver a Cristo salvándonos a nosotros y sabernos llamados a ser instrumentos de Cristo para salvar a otros. Te bendecimos, Señor, en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén. La parábola nos inicia diciendo, o más bien el capítulo antes de las 3 parábolas, nos inicia diciendo que los fariseos, verso 2, y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe. Y en el verso 1 se nos habla de los publicanos y pecadores. Y frente a esta murmuración, Cristo responde con una parábola que al finalizar el capítulo ya son 3 parábolas con respecto a la misma respuesta. Los publicanos eran reconocidos como pecadores de pecadores, por así decirlo. Los recaudadores de impuestos, que se llegó a llamar publicanos de acuerdo a la versión Reina Valera, porque obviamente recogían el impuesto público para el gobierno de la época, el Imperio Romano, fueron muy aborrecidos por sus paisanos judíos. De hecho, es un buen ejercicio tratarnos de imaginar cómo sería la vida de Leví. Usted se imagina la vida de Mateo, que es su nombre griego, del discípulo, de este discípulo de Cristo en medio de los demás discípulos. Si los publicanos o recaudadores de impuestos, que era lo que había sido Mateo, eran aborrecidos por todos por ser traidores de la patria, por ser aquellos que les daban de parte del imperio que los oprimía un trato tan duro que les quitaban, así lo veían ellos, sus bienes para sostener a sus opresores. Y más aún cuando sabemos que, de acuerdo a la misma Biblia y por los estudios históricos de la época, ellos abusaban de esto y muchos cobraban más de lo que debían y también terminaban ellos enriqueciéndose de forma ilícita, teniendo hasta negocios. Cuando usted hace un estudio, toma una concordancia con la palabra publicanos o recaudadores de impuestos y se dará cuenta que varios de ellos, por lo menos los principales, llegaron a tener grandes negocios independientes porque tenían gran cantidad de réditos con su labor o de ingresos, y entonces podían también levantar grandes negocios. Ellos crecían en economía mientras sus paisanos judíos seguían sometidos bajo la pobreza de pagar impuestos al imperio. Entonces imagínense cuando Cristo llama a Mateo y lo introduce dentro de la dinámica de sus discípulos.
Tuvo que haber sido muy duro o muy difícil para que ellos fueran aceptándolo y obviamente Dios fuera trabajando en sus corazones para aceptarlo y en el corazón de él para quedarse en medio de seguramente las incomodidades como mínimo que tenía en medio de los discípulos. ¿Qué es lo que hace el Señor en la vida y en los corazones de las personas que nos lleva a vencer lo que hay en nuestro corazón? A renunciar a prejuicios, a renunciar a predisposiciones, a perspectivas o cosmovisiones o formas de ver el mundo a las que ya estamos acostumbrados. ¿Qué poder tiene el Señor Jesucristo para transformarnos el corazón tan radicalmente que aunque todavía estemos tentados a pensar como pensábamos antes, luchemos contra aquello por amor a Él y para beneficiar a los demás con su evangelio? Las iglesias, Efesios capítulo 2, cada congregación de creyentes es un milagro hecho por Dios. En Efesios capítulo 2 dice que está integrada de judíos y gentiles, pero añadámosle más, está integrada por personas de diferentes estratos sociales, personas que tal vez en la calle ni se saludarían y tal vez se aborrecerían porque son de diferente partido político, de diferentes culturas, diferentes ambientes, aún etnias raciales, que tal vez nunca hubieran planeado tener una conversación o una amistad profunda con alguien dentro de la iglesia por la diferencia incluso hasta de equipos de fútbol. Cosas que pueden parecer muy superficiales o muy profundas, pero que dividen a las personas en medio de nuestras comunidades. En la iglesia termina dándose el milagro de la salvación en Cristo y de la iglesia misma, de la unión de personas que nunca tal vez se la llevarían juntas. Con sus parábolas, Cristo muestra cómo es Dios al salvar pecadores y cómo Él no evita buscarlos, sino que más bien se goza en sacarlos del pecado. Con sus parábolas, Cristo nos ilustra cómo es Dios y el mismo Cristo salvando a los pecadores y cómo no evita buscarlos, sino más bien al contrario, los busca y se goza en sacarlos del pecado. Lo que para nosotros sería abominable y que lo fue para los fariseos de su época, fue para Cristo su objetivo. Y tres cosas vemos hoy de estas tres parábolas que vamos a leer. La primera, Cristo les da prioridad a los pecadores o a los perdidos. Segunda, se goza con ellos cuando están arrepentidos. Y tercera, no se disculpa con los que no se creen estar perdidos. Y entonces voy a hacer algo muy sencillo, voy a leer las tres parábolas, usted me va a acompañar en la lectura y luego vamos a sacar estas conclusiones juntos. Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue
y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Alguien dijo alguna vez qué culpa tenía el becerro gordo para que lo mataran? Tanto problema porque le mató un becerro a su hermano. Hermanos, Cristo está hablando para mostrarles a ellos y también enseñarnos a nosotros cómo es que Él salva a los pecadores. Lo primero es que le da prioridad a ellos porque están perdidos. La palabra perdido aparece en el versículo 4, o que se pierda, si es la conjugación del verbo, o perdido, si es el sustantivo. En el capítulo 15, versículo 4, en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 14, en el versículo 32. O sea que nos da a entender que era algo importante que tenía o que quería resaltar Cristo cuando estaba enseñando. Un pecador es alguien perdido, que pierde. Tomando el simbolismo sin forzar la parábola, tanto la oveja como el dracma como el hijo que se fue de la casa, el hijo menor, simbolizan aquel pecador perdido. Eso es lo que enseña las tres parábolas. Y si enfatizamos en los matices que nos da cada uno de los simbolismos, podríamos decir que la oveja simboliza cómo el pecador está perdido del cuidado de Dios. En estos días veíamos en internet un video bonito que publicó una hermana, o republicó, sobre una oveja que se había caído en una zanja larga, gorda la oveja, se le había quedado la pata por fuera, y el título era: lo que pasa cuando queremos huir del Señor. Así le puso de título al video. Y en el video llegaba el que la estaba sacando, seguramente el pastor, la agarraba de la pata, la alaba hasta que salía, y cuando uno la veía salir de esa zanja tan angosta, se sorprendía por lo ancho que era su pelaje. Salía, y tan pronto salía, la oveja empezaba a brincar y alejarse de nuevo, brincaba, y más adelante trataba de brincar para pasar la zanja, y volvía y caía en la zanja. Las ovejas necesitan cuidado. Los evolucionistas piensan que son los animales que primero evolucionaron, o por lo menos que primero en la historia se domesticaron, para que sean tan necesitados del cuidado del pastor. Lo cierto es que los que no lo sean
piensan que si no fue por evolución, sino simplemente por diseño divino, gloriosamente, es el diseño de este animalito el que nos muestra algo de lo que necesitamos nosotros. Necesitamos cuidado. Las ovejas necesitan andar en rebaño, andar juntas, necesitan un pastor que las oriente, necesitan alguien que las cuide, les alimente, las lleve a los pastos, les dé lo necesario y las proteja de los peligros del campo. Entonces una oveja puede simbolizar al que está perdido en pecado y ha perdido el cuidado de su Señor. Ya no lo percibe, así Dios lo cuide, lo guarde, se sabe desprovisto del cuidado providencial del Creador. Por su misma vida pecaminosa de alejarse, como en el video que les comentaba, continuamente de Dios. Vuelve y cae tal vez en la misma zanja. Pero también el dracma, que era una moneda de bajo valor, podría simbolizar perdidos de propósito, porque una moneda que se sale de nuestras manos y que se queda en un rincón no sirve para nada. A mí me sirve la moneda de mi mano cuando necesito pagar algo, pero cuando está perdida de mi mano, como la moneda que se le fue de las 10 que tenía esta mujer al rincón de la casa, pareciera que ya no vale nada. Y eso habla de la falta de propósito que sentimos muchas personas o que sienten muchas personas cuando se alejan del Señor por su propio pecado, cuando están perdidos en pecados lejos del Señor. Mi vida no vale nada, no tiene propósito, no tiene sentido, no sé ni para qué vine al mundo. Y el hijo simbolizaría la falta, el estar perdido, la falta de la provisión de Dios, o el estar perdido de la provisión del Señor, porque recordemos la parábola del hijo menor que se va, que cae en cuenta de que se alejó de su padre cuando le falta la comida y la bebida, después de que ya ha malgastado todo lo que su padre le dio. Entonces, juntándolo todo, una persona perdida en su pecado puede verse desprovista de la relación majestuosa y amorosa de cuidado del Padre, desprovista del propósito que Dios nos da para nuestras vidas y por eso sintiéndose con poco valor. Y una persona perdida en pecados puede verse desprovista de la provisión de Dios, pensando de que nunca va a conseguir las cosas y angustiado siempre, vez tras vez, por cosas tan sencillas como la comida y la bebida. ¿Han visto alguna persona así? Si la han visto, es una oveja perdida. El Señor se especializa en buscarlas, encontrarlas y salvarlas. Si nosotros no nos vimos así cuando nos encontró Cristo, es hora de que reconozcamos que así éramos, aunque tuviéramos tal vez alimento o provisión, aunque tuviéramos tal vez algún sentido de valor o propósito por alguna clase de filosofía o de forma de pensar que se nos dio en nuestra crianza o en nuestro estudio, aunque tuviéramos tal vez el cuidado de alguien a nuestro alrededor, sin Cristo todo eso era efímero e inestable, y por eso estábamos perdidos en este mundo. Claro, lo más terrible es que el perdido está perdido por la eternidad y cuando muera no va a encontrarse con su Salvador, y eso es lo peor de todo. Pero aquí enfatiza el Señor la condición de los perdidos sin Él en pecados acá, en este mundo. Les da la prioridad porque están perdidos de cuidado, propósito y provisión de Dios, pero también porque están desperdiciando la vida al vivirla desenfrenadamente. Por favor, vaya conmigo de nuevo al versículo 13 en la parábola del hijo pródigo, que así se le ha titulado, o más bien subtitulado dentro del capítulo en la Reina Valera del 60 y seguramente muchas otras versiones. El subtítulo sale del versículo 13, donde dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, despilfarró sus bienes viviendo perdidamente. Aquí la palabra perdidamente no es la misma que vimos en los otros versículos que les mencioné, el 4, el 6, el 8, el 9, el 24, el 32. Aquí la palabra significa derrochar, ser pródigo, y usted puede ser pródigo
de buena manera, siendo generoso, dar abundantemente de lo que tiene para compartir, pero ser pródigo también de mala manera, ser despilfarrador, dar abundantemente hasta acabar con todo y no saber administrar. Y en este caso, este fue un hijo pródigo, despilfarrador, o que desperdició sus bienes. ¿Y cuáles bienes tiene una persona que vive en este mundo? No solo tiene dinero, no solo tiene recursos económicos y físicos, también tiene salud, inteligencia, capacidades o talentos naturales. Que así llegara a ser el presidente de la república del país donde vive, o el rey, si es un reino el que tiene bajo el que está en ese momento, o llegara a ser el presidente de las Naciones Unidas y algún día se unieran todas, si las vive sin Cristo, está desperdiciando todos sus talentos, desperdiciando su vida. Y aunque los derrame o derroche en algún momento para poder ganarlo todo, ganar el mundo, entrega todo lo que tiene, en algún momento se ve desprovisto, como se vio este hijo menor cuando despilfarró todo viviendo perdidamente. Y obviamente la palabra perdidamente alude, como luego su hermano recalca, al hecho de que vivió concretamente en una vida pecaminosa o que ofende a Dios. El hijo mayor, ustedes lo leyeron conmigo, le dio a entender al padre al final del capítulo que había vivido perdidamente desperdiciando sus bienes con rameras. Alguien dijo alguna vez: ¿y cómo lo sabía? ¿Él andaba con ellas o anduvo con él cuando él estaba con ellas? ¿Cómo lo supo? No sabemos, si es una especulación, pero es algo que está dentro de la historia y nos da a entender que muy seguramente no solamente empleó sus bienes haciendo negocios o comprando cosas, sino también practicando directamente pecados o haciendo actividades que ofenden a Dios y su corazón. Eso es vivir la vida loca. Eso es vivir la vida desenfrenada. No solamente los que viven pecaminosamente viven la vida loca. Toda persona que vive para satisfacerse sin medida. Les he comentado que el primer libro que leí una vez en mi vida sobre consejería cristiana tenía un apunte del consejero. Decía: una vez aconsejé a una joven que tenía todo, tenía casa, tenía bienes, tenía una herencia, lo tenía todo para vivir tranquila, pero vivía de fiesta en fiesta. No era prácticas pecaminosas formales, pero vivía haciendo deportes, haciendo actividades, desarrollando reuniones sociales, en una cosa y en otra todo el tiempo, y no paraba. Y llegó a la consejería porque tenía problemas de ansiedad. Y lo primero que me dio como recomendación, por decirle, como recomendación práctica fue: ¿por qué no le baja un poquito al ritmo? Saque un tiempito en medio de tantas cosas. Y la respuesta de ella fue: dejar de darme gusto, dejar de darme complacencias, dejar de disfrutar la vida. No, recomiéndeme otra cosa para poder dejar la ansiedad. Un ritmo de vida acelerado, buscando satisfacción, buscando deleites, buscando placer. Así no sean actividades propiamente pecaminosas, termina agotando el corazón y agobiando el alma. Mucho estudio, dijo Salomón, es duro para el alma, ¿no? Y es bueno estudiar bastante, pero para algunos termina siendo nuestro ídolo. Mucho placer intelectual, mucho placer físico, mucho placer de todo tipo. La verdad que esa es la búsqueda del corazón humano, que no ha encontrado a Dios y está perdido como la oveja dando vueltas, o como la moneda lejos de su dueña, o como el hijo lejos de su casa. Pregunta: ¿ha visto personas así? ¿Era usted una persona así? Una pregunta más allá: ¿ha desperdiciado o desperdicia su vida pródigamente sin Cristo? ¿Qué le ha dado el Señor que usted lo ha usado mal? Pero ahora que está en Cristo, ¿qué le da al Señor para usarlo para su gloria y para su bien? Entonces Cristo le da prioridad a los pecadores porque están perdidos. Así las demás personas lo vean como mal. Los que no estuvieron en la clase, estábamos en la clase y entró Eribey, uno de los indigentes, uno de los habitantes de calle, que se la pasan por acá porque lo querían
Lo querían golpear o apuñalar, alguien que estaba ya en conflictos, paramos la clase y todo lo demás, y alguien diría, esa persona ya no tiene remedio. Pues esas personas están perdidas. Y Cristo vino por el perdido. Imagínese que fuera su hijo, o su hermano, o usted mismo. Aquí tuvimos Miguel Ángel Osorio Cano, con nombres y apellidos propios, un hombre que duró 10 años más perdido que este hombre que estaba allí. Y que, como me contaba él, no salía corriendo a meterse en una iglesia, él sí se enfrentaba directamente a la persona a ver si lo puñaleaba o no puñaleaba a alguien. Y un día el Señor lo buscó y lo encontró a través de personas que lo evangelizaron. ¿Qué ser humano puede estar tan perdido como para que el Señor no lo rescate? Lo que pasa es que tiene que reconocer que está perdido sin Cristo. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo, pero necesita instrumentos que lo vean perdido y le prediquen el Evangelio. Cristo les da prioridad a los que están perdidos, así los demás lo vean como un caso perdido. Pero también se goza con ellos cuando están arrepentidos. Si usted mira el versículo 7, el versículo 9 y el 24, los quiero leer de nuevo, por favor, conmigo. Busquémoslos. Lucas 15, 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué alegra el corazón de Dios? El arrepentimiento del pecador. Hay alegría en el cielo. Versículo 9: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Simboliza el gozo de Dios en el cielo. Versículo 10: así os digo que hay un gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 24: porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cristo los levantó de su condición a los pecadores, haciéndolos levantarse de su pecado. Quiero repetirlo: Cristo levanta de su condición al pecador, haciéndolo levantar de su pecado. Levantó a la oveja, como el pastor la sacó del lugar donde estaba perdida. Levantó el dracma, como la mujer levantó a la moneda del rincón donde estaba escondida. Y levantó al hijo por medio de levantarse de su pecado. Versículos 17 al 20. Y volviendo en sí, el hijo despilfarrador, desperdiciador de su vida, volviendo así dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Volver en sí es caer en cuenta de mi pecado. Y esta enseñanza creo que va a ser muy sencilla para nosotros, para que entendamos que el Señor tiene como prioridad a los pecadores porque están perdidos, y la mayoría de las veces el que está perdido no haya cómo salir de su condición de perdición. Por eso es que está perdido. Si no, ya hubiera salido de la condición de perdición. Si pudiera alguien que está perdido en sus pecados por sus propias fuerzas salir de su condición pecaminosa para agradar a Dios, lo haría. Pero resulta es que sale de una condición pecaminosa para caer en otra. Un hermano y amigo que todavía sigue siendo muy amigo, que conocimos entrando a la iglesia en Cúcuta, que fue también drogadicto durante muchos años en la calle, y que lo conocimos y que se acuerda mucho de nosotros porque fuimos los primeros que lo saludamos cuando entró a la iglesia, hicimos mucha amistad. Pasó por Alcohólicos Anónimos, todavía ayuda en esa ONG o en esa organización, y él me decía: pastor, yo fui alcohólico, también fui drogadicto, pero la mayoría de los que hemos tenido vicios, cuando dejamos el vicio entonces nos vamos a otra cosa. Ahora yo soy mal geniado, tengo un carácter que no hay quien me lo aguante, no me aguanto ni yo mismo, tengo que trabajar en eso. Saltan de un pecado a otro pecado si solamente encuentran recursos en lo humano. ¿Quién es el único que puede cubrir todos los aspectos del carácter en nuestra vida? Dios.
No va a ser, aunque la obra es milagrosa de sacarnos de la perdición, de hacernos volver en sí para que nos arrepintamos, la obra de santificación va a ser gradual y no va a ser de una vez en todas las áreas, pero sí potencialmente ya podemos ir cambiando en todas las áreas por la obra del Espíritu Santo que actúa en nuestro corazón. Y no vamos a ir de trampa en trampa, dejando un pecado para agarrar otro, o dejando un vicio para agarrar a otro, porque el que nos toma no nos toma para ambiciarnos con nada, sino para deleitarnos con Él, que es la fuente de toda virtud, porque Él es santo, santo, santo. Esto es lo que hace Cristo. Se goza en levantar al pecador, al levantarlo de su pecado arrepentido. Es hermoso cuando alguien se arrepiente, verdaderamente por obra del Espíritu Santo. Es un milagro del Señor, es una oveja rescatada, es una moneda encontrada, es un hijo pródigo que regresa a casa. Además, cuando lo levanta con alegría frente a todos los que están alrededor. En el caso de la parábola de la oveja perdida, frente a los amigos y vecinos del dueño de la oveja. Amigos y vecinos, vengan, vamos a hacer una fiesta. En el caso de la moneda perdida, frente a las amigas y vecinas de la señora de la moneda. Amigas y vecinas, encontré la moneda que me faltaba, vamos a hacer fiesta. En el caso del padre del hijo de pródigo, frente a los siervos que tenía, porque seguramente, como pasa, ustedes lo saben aún, en los sectores más rurales no tenía vecinos cercanos. Los mismos trabajadores eran sus vecinos porque seguramente las casas estaban con fincas alejadas las unas de las otras. Entonces les dijo a sus siervos: vamos a gozarnos, regocíjense conmigo, mi hijo estaba perdido y lo hemos hallado. Volvió en sí, se arrepintió y confió en que yo lo podía perdonar y restaurar. Arrepentimiento y fe, no solo reconocer los pecados, sino confiar en que podemos ser perdonados en Cristo. Esto refleja el gozo celestial, el gozo de Dios en el cielo, el gozo de Cristo al salvar al pecador. La pregunta para usted y para mí sería: ¿usted ha sido levantado por Dios en arrepentimiento por su pecado, por pecar contra Él? El hijo pródigo, que es de las parábolas de las tres, la que más se ilustra o más se acomoda a nuestra condición humana, por no ser un animalito como la oveja, ni un objeto como la moneda, vuelve en sí y dice: le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El mismo cielo que Cristo dijo que se gozaba al encontrar la oveja y al encontrar la moneda. Él pecó contra ese cielo que luego se goza de que se arrepienta. ¿Se ha sabido usted arrepentido verdaderamente de su condición pecaminosa? No debe ser el peor. Tal vez usted no es como el muchacho que entró hoy de la calle por causa de su vida desordenada, despilfarrando todo lo que tiene, talentos y todo lo demás, pero de una u otra forma usted había despilfarrado su vida sin Cristo. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado, arrepiéntase hoy y confíe en Cristo. Pero si ya le pasó, la pregunta es: ¿se goza viendo que Cristo saque a personas de su perdición, de su pecado? Cristo no solamente les da prioridad a los perdidos, se goza con ellos cuando están arrepentidos, sino que también, recuerde esto por favor, Él no se disculpa, Cristo no pide perdón, Cristo no se excusa con los que piensan que no están perdidos. Yo tengo esa particularidad, aprendí a hablar así, son formas de hablar de nuestras regiones. Yo, por ejemplo, voy a decirle algo a alguien y le digo: perdón o disculpe, ¿me puede colaborar en esto? Como una especie de forma educada de hablar, ¿no? Perdón, discúlpeme. A mí me han dicho algunas veces: ¿y de qué tengo que perdonarlo? ¿De qué lo disculpo? Cuando voy a pedir algo normal. Pero uno lo hace por cortesía, por ser educado. Pues Cristo, aunque seguía las normas de la época en su cultura, por lo general, Él no pide, como yo pediría o algunos de nosotros pediría, disculpas por decir la verdad. Disculpe que le diga esto, pero es que la verdad es... Discúlpeme, en la parábola del hijo despilfarrador, que no es del solo hijo es de los dos hijos, como usted lo puede ver al principio.
el padre no se excusa con el hijo mayor. Discúlpame, hijo. Le ruega porque entre. Le pide que entre. Entre al gozo de su papá que recibió al hijo que estaba perdido en arrepentimiento. Como cuando se nos llama, entre al gozo de Dios de rescatar a los que están perdidos en pecado. Pero no le dice, discúlpeme, perdóneme por no haberlo hecho así con usted, de haberle dado un becerro gordo. Le dice, no, usted tiene los becerros ahí, ¿por qué no los mató? ¿Y se los comió? ¿No entiende que él estaba perdido y ahora es hallado? Debería usted también gozarse conmigo. ¿Y a quién creen ustedes que se parece este personaje de la parábola, el hijo mayor? Permítame leerle de nuevo los primeros versículos del capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A quién se parece entonces o a quién apunta el hijo mayor? ¿A los publicanos y pecadores o a los fariseos y a los escribas? A los fariseos y a los escribas. Entonces el hijo mayor, las 9 dracmas que quedaron en la mano de la mujer, o los 99 ovejas que, como dice la canción, las 99 dejo en el aprisco, que quedaron allá, apuntan a las personas que, como dice el Señor en el versículo 7, no necesitan arrepentimiento. Pregunta, ¿no se necesita arrepentirse? ¿Habrán seres humanos que están libres de pecado? Vaya conmigo al capítulo 13, que ya lo pasamos hace semanas. Solamente leamos 2 versículos, el 3 y el 4. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versos 5, 3 y 5. El 5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el contexto es que ellos pensaban que la gente que moría trágicamente era la gente que merecía morir así, porque era muy pecadora, era la gente que merecía condenación, pero ellos, como no les pasaba nada, no merecían condenación, entonces no perecerían, no necesitaban arrepentirse. Y Cristo le dice todos. ¿Creen ustedes que porque no estamos en la calle como habitantes de calle y como indigentes, o que no estamos sufriendo una enfermedad terminal, o cuando no estamos sufriendo de un problema muy fuerte interno, no necesitamos arrepentirnos de pecados? Entonces cuando Cristo dice eso en el versículo 7, que las 99 apuntan a las que no necesitan arrepentimiento, no está hablando de personas, de acuerdo al mismo capítulo 13 y otros textos más que citan las palabras de Jesús, no está hablando de personas perfectas, está hablando de personas que creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Y de eso se volvió una cultura. Películas, programas de televisión nos venden la idea, yo no me arrepiento de nada, no hay nada de qué arrepentirme. Los que se arrepienten son los que no valoran la vida. Y no estamos hablando de una postura filosófica para decir que nosotros no tengamos en cuenta que Dios no ha obrado en todo lo que hemos vivido, así sea lo malo. Eso lo enseña la Biblia, lo hablábamos hace un rato en la clase. Decíamos que 40 años en el imperio egipcio de Moisés sirvieron también de parte de Dios para prepararlo a su ministerio. Y él no debería renegar de pasar por ello, pero una cosa es no renegar de lo que se ha vivido y otra cosa es no reconocer que se necesita arrepentirse de los pecados ante Dios. Y si hay alguien que cree que no necesita arrepentimiento, que son la mayoría, en el caso de las ovejas y en el caso de las monedas, entonces esa persona no se arrepentirá, no podrá creer realmente en Cristo y no podrá ser salvada eternamente. Y terminará perdida, no solo en esta vida, sino por la eternidad. ¿Es usted de aquellos que les cuesta encontrarse un defecto? Ojo, porque cuando les hagan entrevistas, y aquí está hoy con nosotros Leonardo para certificarlo, a veces le preguntan eso, yo está viejo, ¿no? Eso, dígame una virtud suya. Claro, yo soy, ahora dígame un defecto. Y eso es arma de doble filo en una entrevista, ¿no? Si usted va para un puesto de administración de finanzas y usted dice, es que yo tengo un defecto, me gusta la plata ajena, pues le va a ir mal en la entrevista. Pero definitivamente hay muchos que cuando estamos citando nuestras imperfecciones no encontramos una. Recuerdo la vez aquel programa televisivo que daba cátedra sobre la vida llamado El Chavo del Ocho. Al profesor Girafales se le preguntó, profesor Girafales, ¿es que usted cree que nunca se ha equivocado? Él dijo, nunca me he equivocado.
De hecho, solamente una vez me equivoqué, una vez que pensé que estaba equivocado. Hermanos, realmente nosotros estamos llenos de errores, así no sean drásticos, vulgares o públicos. Y estamos llenos de imperfecciones pecaminosas. Necesitamos a Cristo. Y Cristo no se disculpa con los demás que dicen, por ejemplo, lo escuché mucho, si se convierte aquel violador en serie, supuestamente ahora es cristiano y que se arrepintió, ¿por qué lo dejan? ¿O por qué piensan que cambió? ¿Sí? Habrá gente que engaña y que utiliza el evangelio, las iglesias de pantomima para que salgan con liberación de penas o rebajas en las cárceles, o para que la gente piense que ya cambiaron y todo lo demás. Existirán, pero Cristo ha cambiado esos y peores pecadores. Así que sí puede el Señor cambiar, y cuando nuestra actitud es la incorrecta y menospreciamos la obra de cambio en los demás, no estamos disfrutando del gozo de Cristo en nuestro corazón, ni estamos participando en darle prioridad a lo que le da prioridad al Señor, a los más perdidos. Porque si realmente fueran justos los que se creen sin pecado, o los que no se saben perdidos, se llenarían de gozo, del gozo que tiene Dios, del gozo que experimenta el Señor cuando salva al perdido, como le explicaba a su papá al hijo. Usted lo tiene todo, él regresó, gócese porque usted nunca ha dejado de tenerlo todo. Si usted es perfecto, todo lo hace bien y disfruta de plena comunión conmigo, ¿cuál es el problema de que él también disfrute? Disfrute conmigo porque usted me disfruta a mí. Y cuando vivimos alguna vez esta parábola y le titulamos diferente, no solamente como hoy, Jesús salvando pecadores, sino solo la parábola del hijo pródigo, para mostrar cómo pródigamente Dios salvaba, es decir, también de forma espléndida o generosa Dios salva, decíamos, este muchacho no quería al papá, quería el becerro gordo del papá. Bueno, no es que le dijera becerro gordo al papá, el becerro gordo propiedad del papá. ¿Sí? No quería el rostro de Dios, sería para nosotros, sino la mano del Señor. No quiere una comunión, una relación con Dios, sino lo que quiere es su provisión continua. Y de eso está lleno el mundo. De eso está lleno toda la creación. Dios no se disculpa, Cristo no se disculpa. Y la pregunta sería para nosotros, ¿disfruta usted la relación con Dios? ¿O le incomoda cuando otros disfrutan la relación con el Señor porque se saben perdonados por Él? ¿Realmente piensa que no necesita que Cristo lo salve de pecados? ¿Piensa que otros no deberían ser perdonados nunca por Cristo? Señor, perdone a todos, pero ese sinvergüenza que me hizo daño no. No lo tolero. Está llena la Biblia de ejemplos, y creo que tal vez, citando lo que dijimos en un inicio, muy probablemente uno de los problemas por los cuales Pedro tendría que preguntarle a Cristo, no está en la Biblia, es imaginación, es suposición, por los cuales tal vez Pedro le preguntó a Cristo hasta cuántas veces tenemos que perdonar, hasta 7, tal vez era porque estaba lidiando en su corazón con dificultades para con otras personas, especialmente con alguien como Mateo, que le cobraba los impuestos y que estaba ahí con él. La iglesia está llena de personas que son imperfectas, pero que están siendo transformadas por el Señor. Y si usted piensa que otros son peores que usted, o que no deberían ser perdonados como usted lo fue, tiene que pasar su corazón en arrepentimiento delante del Señor. El Señor quiere corazones humildes, que se saben necesitados de Él y no que se saben perfectos sin necesidad de Él. Quiere ovejas perdidas, monedas extraviadas e hijos pródigos arrepentidos y llenos de convicción de que Él es quien los ha salvado, porque así trataremos a los demás con el cariño que Dios tiene. 3 aplicaciones para la conclusión. Primero, para entender el corazón del Salvador, debemos aborrecer nuestro corazón pecador. Sencillo, debemos habernos necesitado de su salvación. Segundo, para disfrutar del gozo de la salvación, debemos gozarnos cuando el Salvador encuentra al perdido, dándole arrepentimiento y fe en Él. Si no nos gozamos cuando alguien se arrepiente y se convierte a Cristo, sino que para nosotros es mejor un gol del equipo de mis amores
que el hecho de que alguien se convierta a Cristo, pues tenemos que revisar nuestras prioridades. Y no quiere decir que no me guste que el Cúcuta Deportivo, que es el doblemente glorioso equipo aquí en Colombia, haga goles y que ojalá termine en la Libertadores. Pero para mí debe ser más apasionante el que alguien se convierta al Señor. Y eso debe llenar de gozo mi corazón. Y para dar gozo a nuestro Salvador debemos buscar al perdido y mostrarle su condición junto con la dicha del perdón en Cristo. Si no, realmente no nos importa. Hermano, lo que a uno le importa uno lo busca, lo que a uno le importa uno lo hace, lo que a uno le importa lo mueve a uno, lo que a uno le da gozo y le da alegría, se siente movido a ello. Y si usted se goza con Cristo por ver a otros convertirse a Él, arrepentidos de sus pecados y confiando de que Él pagó por ellos en la cruz, pues usted les va a compartir. Usted les va a hablar, usted va a traer gozo al corazón del Salvador, no porque le falte gozo, porque a Dios no le falta nada. La impasibilidad, una doctrina teológica enseña de que Dios no se altera con nada, pero sí de forma gloriosa y lógicamente de forma especial, Él se goza o se alegra con el que se arrepiente. Y yo quiero agradar a mi Señor. Así que empiece a buscar. Si usted ya es de los que disfruta el gozo de saberse perdonado, busque disfrutar el gozo de ver a otro que se arrepienta y cree en Cristo. Busque predicarle a otro sobre su pecado, su condición perdida, con lo que hemos hablado hoy, desperdiciando su vida lejos de Cristo y en la eternidad. Y búsquele, al mostrarles ese desperdicio de su vida, que vean a Cristo como el que les da valor, significado, propósito, cuidado, amor, provisión, ahora y por la eternidad, el que los perdona. Y entonces participará de ese gozo de la salvación. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para orar? Señor, damos gracias en esta mañana aún por permitirnos recordar a través de estas parábolas sencillas, pero contrastantes y muy prácticas, Señor, que confrontaron en la época y cultura a los fariseos y escribas, pero también confortaron los corazones de los publicanos y recaudadores de impuestos y pecadores más aborrecidos, porque así como son de fuertes, también son de consoladoras para aquellos que se arrepienten y creen en Cristo como su Salvador. Que para nosotros sea de confort, alivio, paz para nuestro corazón, saber que no necesitamos ser perfectos para ser salvados, que entre más reconocemos nuestros pecados, más reconocemos la necesidad del Salvador y más claramente estamos arrepentidos y confiando en Él. Y estamos más gozosos con Él y con la salvación que Él nos da. Pero entre más también nos gozamos en ello, más somos transformados a su imagen, no solo abandonando el pecado, la práctica del mismo continuamente, constantemente, crecientemente, sino también buscando a otros para que disfruten el mismo gozo del perdón en Cristo. Ayúdanos, Señor, porque esto se trata de gozos o deleites. ¿Qué nos da más gozo? ¿Qué nos da más alegría? Y al final, Señor, el vivir para nosotros y nuestro pecado, el vivir para ti, es una lucha entre gozos, deleites o amores y placeres. ¿Qué más placer deseo? ¿O qué me causa más placer? Tú y tu voluntad, tu perdón y la comunión contigo en Cristo, y vivir todo para tu gloria. ¿O el pecado, el mundo, sus deleites egoístas, egocéntricos, pasajeros, y que al final terminan dañando mi corazón y subyugando mi alma? ¿Qué es lo que más amo? Y el único que puede vencer es aquel que se humilla en arrepentimiento y que confía en Cristo para su salvación. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ser instrumento para llevar a otros también el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.